viajar, o ya sea por turismo o por cualquier otro motivo a otro país, Santa Lucía es uno de los países acá en el Caribe que no exige visa para los cubanos. Puedes estar durante 45 días, ese es el máximo de la estancia que puedes permanecer acá. Si eres profesional, debes de tener todos tus documentos en regla. Hola, ¿qué tal? Inicia un nuevo año y con él una nueva etapa en este canal, así como nuevos retos y nuevas metas por cumplir. Si esta es tu primera vez por acá y aún no me conoces, mi nombre es Reinier y este es tu espacio donde puedes encontrar temas diversos. En esta ocasión quiero abordar un tema que algunos de ustedes me han solicitado mucho en los comentarios de un video anterior que hice hace un tiempo sobre el costo de vida acá en Santa Lucía, el lugar donde me encuentro. Y bueno, dicho sea de paso, si aún tú no has visto ese video, te lo estaré dejando en una tarjetita por aquí arriba, así como en la descripción de este video y en el primer comentario. Hoy te daré algunos detalles y algunos aspectos que no abordé en ese video anterior del que te hablé y que bueno, creo que o considero que son importantes a tener en cuenta si tu deseo es venir a esta isla, ya sea por turismo o por el motivo que sea. Por lo que te invito a que te quedes hasta el final, que pudiera ser esta la información que estabas esperando. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Desde comenzar, quiero aclarar que este video no constituye ningún consejo sobre inmigración, así como tampoco se aconseja a ningún espectador a que migre hacia este país o a ningún otro. Hecha esta aclaración, podemos continuar. Bueno, mis amigos, uno de los temas importantes a tener en cuenta a la hora de viajar, o ya sea por turismo o por cualquier otro motivo a otro país, es el relacionado con el visado. Bueno, teniendo en cuenta el visado, Santa Lucía es uno de los países acá en el Caribe que no exige visa para los cubanos. Entonces, ¿qué es lo que uno necesita para viajar acá? Un ticket aéreo con ida y retorno, y así como una reserva de un hotel o una dirección de un amigo o del lugar donde te vayas a quedar acá en la isla. Compras el boleto, subes al avión y estás viajando hacia acá. En cuanto a las vías para venir a Santa Lucía, tenemos que puedes utilizar Caribbean Airlines, que es la más común, o también puedes hacerlo por Copa Airlines, pero bueno, Copa ya es otra historia. Les hablaré de Caribbean Airlines, que es la vía que casi todos los cubanos que vivimos acá utilizamos para visitar a nuestra familia en Cuba, así como para regresar. Tomas el avión en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, directo al Aeropuerto Internacional de Puerto España en Trinidad y Tobago. Haces una escala ahí, tienes que dormir, y al otro día sales en otro vuelo directo desde Puerto España a Castries, la cual es la capital de acá de Santa Lucía. Te mencioné que para viajar a Santa Lucía no necesitas visa, pero es necesario saber que para venir como turista solamente puedes estar durante 45 días. Ese es el máximo de la estancia que puedes permanecer acá. Ya para estar más tiempo necesitas tener trabajo, o sea, estar trabajando acá. Y para poder trabajar acá necesitas un permiso de trabajo. Bueno, mis amigos, otro aspecto a tener en cuenta es el relacionado con el idioma. Santa Lucía es una isla donde el idioma oficial es el inglés, como también se hablan los dialectos de acá propios de las islas del Caribe. Así que ya sabes que para venir hacia acá necesitas saber inglés, sí o sí necesitas saber inglés. Y bueno, ya hablando de lo que es trabajo, en caso de que tengas alguna oferta laboral o sencillamente pretendes venir a Santa Lucía a trabajar, es necesario que tengas en cuenta esta parte sobre el idioma. Por otro lado, si eres profesional, debes de tener todos tus documentos en regla, y dicho sea de paso, estos documentos deberán estar traducidos al inglés. Bueno, recuerda, inglés, idioma oficial. Si deseas saber cuáles son los documentos necesarios para trabajar acá, déjame en los comentarios, así como algún teléfono o correo electrónico a donde pueden enviarte la lista completa de todos estos documentos. Estos documentos que acrediten tu profesión son necesarios para poder ejercer tu profesión acá en Santa Lucía. Y bueno, con todos estos documentos en regla, puedes obtener tu permiso de trabajo y así poder permanecer en la isla por todo un año, que es el tiempo máximo por el cual el gobierno de esta isla otorga los permisos de trabajo.
Bueno familia, así llegamos al final del video de hoy. Espero que la información aquí mostrada haya sido de utilidad para ti. Si así fue, bueno, no olvides dejarme tu like, comentar acá abajo qué te pareció y si necesitas saber algo más, también coméntalo. Recuerda que si quieres la lista con los documentos, déjamelo en los comentarios. Si aún no estás suscrito a este canal, no olvides hacerlo, activar la campanita para así no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda compartir este video con todas aquellas personas a las que creas que esta información les pueda ser útil, así como ha sido para ti. Y bueno, no me queda más nada que decir. Nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.